mensaje de hoy deseo invitarles a valorar su posición en Cristo, a valorar su relación con Dios, a darle gracias porque ya no está en el plano de enemistad con Dios, sino está en el plano de reconciliación con Dios. Y esa amistad con Dios nos ha traído bien y seguirá produciendo bien en nuestras vidas mientras estemos en la tierra, y un día moraremos con Él por siempre, con nuestro mejor amigo que está sentado en su trono alto y sublime. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a dar lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 18, 19 y 20. El tema de hoy tiene que ver precisamente con la reconciliación con Dios. Reconciliaos con Dios. Y así dice la palabra del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Comienzo con la pregunta: ¿qué es la reconciliación desde el punto de vista bíblico? Es el acto de eliminar un estado de enemistad entre dos personas, convirtiéndolas en amigas. Eso es, desde el punto de vista bíblico, lo que significa la reconciliación. Pero el tema tiene que ver con la paz que se produce entre Dios y nosotros mediante la bondad y el sacrificio del Señor Jesucristo. Si vamos a los anales de la historia escritural, nos damos cuenta por la misma escritura que el pecado puso en una condición o en una situación de enemistad al hombre con Dios. Qué bendición los primeros días, meses o años de nuestros primeros padres, cuando estos tuvieron una franca relación con Dios, cuando se mantuvieron dentro de los parámetros establecidos por Él, relacionados a la obediencia y a la comunión con Él. Qué tiempos más extraordinarios pudieron ellos vivir. Quizá usted los puede asemejar un poco cuando verdaderamente usted, lo diré de esta manera, se siente limpio delante de Dios. Cuando usted se siente limpio delante de Dios, ve precisamente cielos despejados, cielos abiertos, se siente en una extrema confianza con Dios. Y parece que no hay problema para poder llegar a su presencia, poder invocar su nombre. Por el contrario, nos sentimos tan cómodos porque Dios está de nuestro lado. Pero si en algún momento sentimos que le hemos fallado, empezamos a ver como oscuro el momento, el día, no tenemos sosiego en nuestro interior. Nos sentimos avergonzados delante de Él y cabizbajo le decimos: volví a hacerlo, Dios. No tenía planeado para este día dañarte, ofenderte, pero me sucedió, Señor.
Y si llegamos hasta allí, podríamos decir que es como un acto de contrición, de dolor, de pesar, de arrepentimiento. Pero si le añadimos expresiones como la siguiente: pero que tú tienes la culpa porque tú dejaste que el diablo me tentara. Ya entonces, ya esa parte reflexiva ya se opacó. Entonces, ¿qué momentos más hermosos vivían? No tenían temor a escuchar la voz de Dios. Les era placentero saber que Dios les estaba hablando y que Dios quería platicar con ellos. Pero llegó el momento en que ellos transgredieron lo que Dios les indicó que no hicieran. Fueron sometidos, fueron conducidos a una situación de desobediencia. Y a partir de ese momento se introduce el pecado, y el pecado trajo consigo la enemistad de nuestros primeros padres con Dios. Y esta enemistad no solamente quedó con ellos, sino con sus descendientes. Y en el día de hoy hay tantos enemistados con Dios. Hay tantos en el mundo que no tienen paz con Dios. Y no es que Dios quiera mantenerse ajeno o distante de ellos. Simplemente no son gente de fe. Simplemente no han hecho uso del recurso, del medio que el Señor Dios mismo ha conferido para poder amistarse. En algunos casos porque aún no lo han oído. En algunos casos porque todavía no saben que hay un reconciliador. No han oído todavía que hay alguien que vino para hacer las paces entre Dios y ellos, entre Dios y nosotros. Pero hoy festejamos porque un día se nos reveló que vino alguien para reconciliarnos con Dios. Le costó tanto el precio que tuvo que pagar para ello. Pero ahora con acción de gracias decimos: gracias, Señor, porque por ti puedo verme reconciliado y amistado con Dios el Padre, por tu sacrificio en la cruz. Si lo cree, festeje, de gloria a Dios, de gracias a Dios por esta dicha y por esta bendición. Entonces el Señor vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre los hombres y Dios. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, fíjese qué término tan duro, tan crudo presenta la Escritura, enemigos. Porque si siendo enemigos, el pecado enemista, es el pecado el que tiene enemistado al hombre con Dios. Una vastedad de gente en el mundo está enemistada porque persiste en una vida de pecado, en una vida de desobediencia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Vea su condición: estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ya nos proyecta no solamente a un estado de perdón, sino a una condición de salvación, a una condición de vida. Y esa vida eterna, esa vida está ya en nosotros y podemos proyectarnos al día cuando vendrá la consumación absoluta y estemos por siempre al lado de nuestro Señor. Así que en primer lugar, Dios nos reconcilió con Él. El hombre ha agraviado, es decir, lastimado a Dios, comenzando con Adán y Eva. Comieron del árbol prohibido. Ese día, lo que yo puedo decir en este momento con mucho cuidado, fue rota la naturaleza divina en el hombre y entró la naturaleza humana desquiciada hasta el presente. Esa naturaleza divina se dio y ahora viene una situación muy natural, muy humana, distante de Dios. Comenzó el hombre a operar para sí mismo, no interesando nada de lo espiritual, y ahora en el presente
no tiene este valor en su vida. Y sigue el desarrollo en el relato de Génesis 6. Escuche lo que dice el texto sagrado, versículos 5 y 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. No se detuvo, sí, la palabra de Dios nos presenta casos aislados de hombres que tuvieron reverencia a Dios. Un Abel, un Enoc. Cuando leemos de Enoc dice que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. Pero las grandes mayorías, como dice, distantes, viviendo sus vidas, no tomando en cuenta a Dios. Y desde la altura, desde las alturas, Dios vio el estado y la condición, y vea la forma en que el escritor lo expresa. Le dolió en su corazón. Le causó dolor, tristeza, y usando la parte humana en Dios, como quien dice, en la que me metí. ¿Por qué permití que se desarrollaran o se multiplicaran? No medí las consecuencias. Le dolió. Pero ahora entra a la parte propiamente de él y en su justicia. Esa es una palabra que no nos parece, no le ha parecido al hombre en el pasado, ni le parece en el presente que Dios haga justicia. Vemos a Dios como un ser con excesos indeseables. Lo vemos como que está en contra de nosotros y que en Él no hay razonamiento. Decimos, ¿cómo es que predican ustedes a un Dios bueno, a un Dios así, asá? Pero mire lo que permite o mire lo que hace. Yo no sé si usted ha estado pensando en esta situación, si el mundo ha hecho un alto en su condición de maldad delante de Dios durante este año pasado y en los meses que llevamos. ¿Ha visto usted que el mundo ha reflexionado? ¿Ha visto usted que el mundo está en disposición de amistarse con Dios, de desistir de su manera de ser y de pensar? Parece que no. El mundo, el ser humano, no tiene nada que lo detenga en sus proyecciones y en sus decisiones y en sus acciones. Pero bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo estamos rendidos delante de Él y estamos conscientes de que no debemos de permanecer en la maldad, en la desobediencia, sino que queremos ser gente piadosa en un mundo de impiedad. Y es posible, porque en los días que le dolió a Dios, el escenario que está contemplando, dice la Biblia, pero Noé contaba con el favor del Señor. En medio de esa situación adversa y mala, perversa, Noé halló gracia delante del Señor. Otra versión dice que Noé era justo. Así que, hermano, si las cosas no se ven bien espiritualmente en el mundo y el hombre, el ser humano está como clamando por cosas peores en contra de ellos mismos, Dios está viendo en cada uno de sus hijos gente diferente, acudiendo a la casa de Dios. Festeje por estar en la casa de Dios, acudiendo a la casa de Dios,
diciéndole: Dios, aquí estoy en tu presencia, mis caminos los estoy sometiendo a ti, Señor. Yo no quiero volver a ser lo que antes fui, yo no quiero volverme a enemistar con Dios, yo quiero mantenerme en armonía, en paz con Dios, porque si usted y yo estamos del lado del Señor, después de deshecha esta nuestra piel, en nuestra carne le veremos, porque un día pasaremos a la presencia del Señor, pero con la seguridad que Él nos dirá: entra en el gozo de tu Señor. Ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales, ahora mismo nos vemos al lado de Jesús en el mismísimo cielo. Aleluya. Todo porque Dios nos amistó. Todo porque Dios prescindió de estar viendo nuestra maldad y nuestro pecado. Si en un día le provocamos tristeza, este es el día para provocarle gozo. Provóquele gozo a Dios. Provóquele gozo a Dios. Cada vez que usted rehúsa el pecado, le produce gozo a Dios. Cada vez que no camina, no transita por las sendas de aquellos, le produce gozo a Dios. Nada más, hermanos, lo que enemista al hombre con Dios es el pecado. Sí, es grave. Y Dios mismo, para resolver este problema, este conflicto, sabiendo que el hombre no tenía recursos para lograrlo, sabe que Él hizo uso de sus recursos. Dijo: vamos a arreglar este asunto. Entre tú y yo lo podemos hacer. Tú serás el recurso de reconciliación, pero vas a pasar por un escenario que es el escenario que le corresponde al hombre, pero yo quiero evitarle la muerte al hombre, yo quiero evitarle el castigo, yo quiero mantener una paz y una amistad con él. Ve a la tierra, envuélvete entre ellos. Por ese acto te veré como un pecador. No porque eres pecador, no porque hayas pecado, pero te consideraré como pecador. Porque es la forma para que tú puedas ayudarme a amistarme con lo que yo creé. Amistarme con el hombre, con el ser humano, será a través de un sacrificio al que tú vas a entrar. Creo que Jesús no le dijo: déjame pensarlo. Yo creo que nosotros sí le hubiéramos dicho: déjame pensarlo, me tomaste en curva. No estoy preparado para eso. Hermanos, Jesús tomó su lugar y el mío. Vino al mundo para hacer una obra de reconciliación entre nosotros y Dios. Por la cruz Cristo quitó el pecado, destruyó la enemistad, estableció la paz y nos reconcilió con Dios. Bendito sea su nombre. Y lo que le corresponde al hombre es proceder al arrepentimiento de sus pecados y a consentir por la fe a esa obra que Dios ha hecho. Recuerde el día cuando usted entregó su vida a Jesús. Ese día usted entró en paz con Dios. Ese día el objeto de enemistad quedó destruido, quedó abolido. La sangre de Jesús lavó ese pecado. La sangre de Jesús borró esa maldad. Y ahora usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, en segundo lugar, Dios acreditó a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Pablo dice que Dios ha dado a los creyentes el ministerio de la reconciliación, que anuncia al mundo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
Y oiga cómo dice esta parte de la escritura leída inicialmente, y es como si Dios rogase. Rogar, suplicar, implorar, pedir, clamar. Esa es la acción del creyente, esa es la acción de la iglesia, diciéndole a los enemistados: vengan, acaten, escuchen, entiendan, comprendan cuánto Dios les ama, cómo quiere sacarles de ese estado y de esa condición. No permanezcan más bajo juicio o bajo enemistad. Dios quiere reconciliarles, Dios quiere perdonarles, pero eso será única y exclusivamente a través de Jesús, y que ustedes lo reconozcan a Él como el de la reconciliación. Este mensaje Dios nos lo ha dado a nosotros para brindarlo, hermanos. Y creo que allí hay una gran responsabilidad en cada uno de nosotros. ¿Estamos dando este mensaje, hermanos? ¿Estamos diciéndole a propios y a extraños este mensaje? Estamos viviendo en un mundo de desesperanza. Estamos viviendo y rodeados de gente que no tiene futuro, que está bajo una amenaza constante de la mismísima muerte, a perderse en la eternidad, como si rogase. Hermano, quizás ya nos cansamos de estarle dando el mensaje a tal o cual persona y dice: no, ese es el vivo diablo, hermano, no. Y cada vez que yo vengo y le hablo, me molesto por la reacción que tiene, como si rogase, como si suplicase. ¿Qué quieres que haga para que entiendas que necesitas paz, que necesitas reconciliación? A nosotros como iglesia, como creyentes, nos ha dado esta responsabilidad, hermano. Hoy es más urgente que ayer. Como decía hermano Oscar en un momento, esto sigue, hermano. Yo sé que ya no nos inquietan los números, 400,000 y tantos que murieron, ya como que eso no nos mueve el piso, como dice. Como que ya nos estamos acostumbrando. Acostumbrémonos a que ya no van a ser 100, no van a ser 200, van a ser miles los que van a morir. Hermano, quizás sí sea, pero la pregunta es si su vecino, mi vecino, y con Mary a veces hablamos así: dice: Señor, bendice a nuestros vecinos, porque cada uno entra, cierra su puerta y como que, ¿sí o no? Lo único quizás que en un momento se puede hacer: Señor, sálvalos. Pero hay gente con la que usted convive diariamente, que usted trabaja con ellos, que no son cristianos, no tienen paz con Dios. Hermano, es crítico el tiempo. Satanás está, como dice, haciéndose los bigotes día a día, hermano. No se reconciliaron con Dios, aquí están conmigo. Porque es cierto, hay dos lugares donde el hombre va a pasar la eternidad. Yo sé que usted y yo estamos para el cielo. Levanten la mano los que están para el cielo. Sí, porque usted ha reconocido a Jesús como su Señor, como el que le reconcilia, como el que lava sus pecados. Por eso, hermano, no por sus obras, no por bueno que seamos, por fe en Jesús, somos salvos. Vamos hacia Dios, vamos hacia la eternidad con Dios en el día del Señor.
No dejemos de hacer esta parte que nos toca. Y en tercer lugar, el apóstol dice, todos nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Es un agente diplomático de primera clase que representa al Estado, al jefe del Estado y al gobierno que lo nombra cerca de otro Estado. Usted y yo representamos sus intereses en la tierra y entre los hombres. Pensemos en ese rol que Dios nos da, embajadores, representantes de sus intereses en la tierra. No podemos, hermanos, hacer una mala representación de esa embajada, de ese reino, de esa presencia de Dios en el mundo. Usted y yo somos embajadores. No traicionemos a lo que representamos. Levantemos el rostro ante aquellos que no saben de lo que nosotros representamos delante del Señor. Cada iglesia se puede considerar como una embajada y cada cristiano como un embajador. Es nuestra tarea representar bien al Rey de Reyes y expandir su influencia e imperio por doquier. ¿Sabía usted que somos embajadores de Cristo? Hermanos, somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos en esta tierra, pero somos ciudadanos de los cielos y representamos a esa gran tierra o nación o eternidad, como usted le quiera llamar. Entonces, un día usted estuvo enemistado con Dios, pero sabiamente aceptó el recurso de reconciliación que Dios le dio. Su nombre es Jesús. Y ahora usted tiene paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, le dijeron los amigos a Job, por eso te vendrá toda clase de bien, por estar en paz, en amistad con Dios. Ame esta amistad, desarrolle, crezca en esta amistad delante del Señor. Y como iglesia, se nos ha acreditado la responsabilidad de anunciar que Dios reconcilia al pecador mediante Jesús y tomar el lugar que nos toca como embajadores. Estamos representando los intereses del reino en esta tierra, en este mundo. Hagámoslo bien y que la bondad de Dios esté de nuestro lado hasta la eternidad. De aquí a la eternidad. Que Dios bendiga nuestra amistad con Dios. Que Dios bendiga la paz que tenemos con Dios. Que nos ayude a desarrollarla y a mantenerla y que estemos agradándole en todo lo que corresponda a nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Dele gracias a Dios porque está en paz con Él. Eleve su voz, dígale gracias, Señor, por tu paz que gozo a esta hora. Sí conozco que estuve enemistado contigo, pero te confesé mis pecados y tú me has perdonado. Ahora tengo paz contigo. Dele gracias a Dios por su paz. Qué amistad. Jesús dijo, ya no les voy a llamar siervos a ustedes, les voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero a los amigos se les cuenta qué hay, qué es lo que viene por la amistad, y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Hay alguien que no ha entrado en amistad con Dios hoy? ¿Que no ha confesado al Señor su pecado, sus pecados? Yo le invito a que haga la paz con Dios hoy. Reconozca a Jesús que Él es el medio para ello. Levante su mano ahí donde está. Y queremos orar por usted, ahí en su casa,
sus amistades, sus familiares, entreguen su vida a Jesús. Él es el que propicia o el que nos da el camino de la armonía con Dios. ¿Hay alguien más? ¿O hay alguien aquí? Si no lo hay, Padre, yo quiero bendecir a la congregación este día. Quiero darte gracias por sus vidas. Quiero darte gracias por el perdón que todos gozamos, perdón de nuestros pecados, no por obras, no por méritos, sino por tu bondad y por nuestra fe. Y Señor, tú conoces el estado de cada uno de ellos, como de su casa, de su familia. Y en este día tomamos a bien encomendarlos a ti, decir que tengas cuidado de cada uno. Tú sabes, Señor, las etapas o los momentos por los que han pasado o por lo que pueda estar hoy pasando. Abre ventanas en los cielos y derrama bendición sobre todos. Míranos, míralos con agrado. Oh Señor, en el nombre de Jesús, habiendo sido ya redimidos y tener la condición de hijos, como hijos tuyos, como Padre que eres, gracias por bendecirles, gracias por bendecirnos y gracias por producir toda clase de bien en nosotros, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos, que Dios nos bendiga a todos.